Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 24, donde dice: Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte entre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Comienza este versículo diciendo: cuando le hubieron crucificado. No cabe duda que Jesús, como los otros reos, fue crucificado totalmente desnudo. Y Marcos describe con una expresión sencilla el acto terrible de la crucifixión. Los evangelios guardan silencio de la práctica en sí o del modo en cómo se llevó a cabo. Y note que Marcos se limita a dar por hecho lo que tenía que ver con la crucifixión y simplemente dice cuando le hubieron crucificado. Esta frase es suficiente para describir el inicio del tiempo del terrible tormento, pero no sabemos tampoco con seguridad cuál era la forma de la cruz, de lo que se ha considerado anteriormente, ya que la crucifixión comenzaba siempre por preparar la cruz. En caso de ser de 2 piezas, como era habitual, la vertical podía estar ya colocada y clavada y asegurada en tierra. La segunda, el palo travesal, se colocaba en el lugar en que iba asegurada, levantándola del suelo con el reo clavado en ella. El caso de que fuese una cruz ensamblada, se colocaba en el suelo y se procedía a enclavar al reo en ella para levantarla luego y colocarla en el sitio destinado para ella. Como ya se dijo antes, la cruz estaba formada por 2 piezas separadas, la horizontal llamada patibulum, y era transportada por el reo hasta el lugar de la crucifixión. Y llegados allí, los soldados, generalmente 4, desnudaban completamente al que iba a ser crucificado, quedándose ellos con toda la ropa. Y una vez ya desnudo, era acostado en tierra, apoyando la cabeza contra el madero y extendiéndole los brazos sobre él. Y en alguna ocasión, cuando se pretendía que la crucifixión durase el mayor tiempo posible, se ataban sogas a los brazos para dar mayor sustentación al que iba a morir. Sin embargo, por regla general, los romanos se limitaban a clavarlo sobre el madero y los soldados sujetaban firmemente el brazo derecho por el que generalmente se comenzaba sobre el patibulum, mientras que el encargado de enclavarlo tomaba un clavo de hierro no demasiado grueso, pero sí lo suficientemente fuerte, y orientaba la punta hacia el hueco entre el cúbito y el radio, a la altura de la muñeca, y luego con un golpe seco de maza introducía el clavo entre los 2 huesos y seguía golpeando hasta dejar el brazo bien sujeto por la muñeca a la madera. Note que la presión del clavo tenía que ser lo suficientemente para sujetar el brazo y además aguantar el peso del cuerpo, pero evitando que una excesiva presión quebrase los huesos que sostenían al crucificado, ya que en alguna ocasión el enclavamiento se hizo introduciendo el clavo a través del dorso de la mano, pero pronto se dieron cuenta que, introduciéndolo por ese lugar, era fácil que la mano se desgarra, por lo que, cuando se usaba la mano para introducir el clavo, se afirmaban las muñecas con cuerdas para evitar de este modo ese desgarro. Por tanto, el sistema habitual de enclavar por las muñecas explica que los discípulos de Emaús descubrieran las señales de la crucifixión, cuando el Señor extendió las manos para partir el pan. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, y los versículos 30 y 31 dice: Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él
desapareció de su vista. Por otro lado, el soldado encargado de clavar al reo tenía que cuidar de que al introducirla no rompiera la arteria radial, para así evitar que se desgarrara fácilmente, ya que una maniobra tan agresiva como aquella producía un intensísimo dolor al sesionar nervios y producía además lastimaduras internas. Terminado con un brazo, procedía a hacer lo mismo con el otro. Si la cruz estaba sesionada y el brazo vertical había sido puesto en su lugar, se procedía entonces a izar con sogas el patibulum, del que ya pendía el crucificado, hasta el lugar del encaje sobre el vertical, puesto que ya en pie y firmemente sujeto en tierra. Si la cruz era de tipo comisa, simplemente quedaba apoyarla y sujetarla al brazo vertical, generalmente con un anclaje de cuerdas. Si se trataba de una cruz latina, inmisa, entonces había que buscar el encaje sobre el palo vertical y golpear en horizonte hasta introducirlo convenientemente para sujetarlo luego con cuerdas. Y mientras se hacía, el crucificado quedaba colgado por las muñecas y en muchas ocasiones los brazos se descoyuntaban por las articulaciones del hombro. Luego se apoyaban los pies, si había pieza de madera a modo de estribo, es decir, sedile, para colocarlo sobre ella, y en caso contrario se colocaban los pies directamente sobre la madera de la pieza vertical, bien fuese uno sobre otro o en otras ocasiones separados, ya que una de las formas que se utilizaba era colocarlos separados, uno a cada lado del pilar vertical y clavados por la parte exterior del tobillo. En un descubrimiento arqueológico apareció el cadáver de un crucificado con los pies juntos y clavados por un solo clavo, que traspasaba los pies de la víctima. Note que una vez levantada y sujeta la cruz, el reo quedaba en una posición muy delicada, con los brazos extendidos y los pies sujetos, teniendo las piernas ligeramente dobladas. Y esto producía espasmos, tales que impidían al poco tiempo respirar correctamente, por lo que el crucificado tenía que apoyarse en las piernas, levantarse un poco y tomar aire. Pero nótese sin embargo que a medida que el tiempo pasaba, se hacía más difícil y dolorosa esa operación, hasta que agotadas las fuerzas quedaba pendiente de los brazos y moría lentamente por asfixia. A esto hay que añadir que la pérdida de sangre, siempre muy lenta, y fiebre, que se manifestaba, producía una sed insoportable al crucificado. Pero también unamos ahora la vergüenza moral de una persona totalmente desnuda y además expuesta a la vista de todos los que llegaban hasta el lugar de la crucifixión, ya que el reo oía las burlas y desprecios de quienes, sin conciencia alguna, se mofaban de que moría en la cruz, ya que era habitual que la muerte se produjese al segundo día, pero sin embargo hay relatos de que alguno duró hasta 8 días. También para acelerar la muerte de un crucificado, se le quebraban las tibias con un martillo, con lo que, al quedar suspendido solo por los brazos, se aceleraba el proceso de la muerte por asfixia. Sigue diciendo este versículo: repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Los vestidos del crucificado constituían parte de la paga de los soldados que actuaban en la crucifixión, y los vestidos de Jesús se repartieron entre ellos. El método habitual para repartirse esas miserables posiciones era mediante el juego de suerte entre los romanos, que usaban habitualmente los dados.
Aquellos sortearon lo que cada uno tomaría de la ropa del Señor. Y aquí Marco usa el primer auristo del subjuntivo deliberativo en voz activa del verbo, que en este caso con sentido de llevar. Y según el Evangelio de Juan, había 4 soldados en la crucifixión, como así señala Juan, capítulo 19, versículo 23. De modo que tuvieron que hacer 4 partes con los vestidos interiores, una para cada uno de los 4. Las vestiduras eran la cobertura de la cabeza, el manto exterior, la faja y las sandalias. El manto exterior que cubría la vestimenta interior fue sorteada para no estropearlo al partirlo, como así dice Juan capítulo 19 y versículo 24. Note que la desnudez del Señor era evidente, aunque algunos, según la costumbre judía, ponían un lienzo alrededor del vientre y que llegaba hasta el arranque de los muslos, de las piernas. Pero sin embargo, no hay ninguna evidencia de que esto ocurriese con Jesús. En todo esto se estaba también cumpliendo la profecía. El Salmo 22, versículo 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Marco hace referencia a la hora de la crucifixión diciendo que era la tercera, lo que correspondía aproximadamente con las 9 de la mañana actuales. También se aprecia una discrepancia con el cómputo de Juan, que habla de la hora sexta, en Juan capítulo 19 y versículo 14. Ahora bien, sin embargo, ambas horas concuerdan si Marcos usó el cómputo judío y Juan el cómputo romano, ya que la hora tercera de los judíos se contaba desde el amanecer o desde la última vigilia de la noche, mientras que los romanos contaban la parte de la medianoche por las que ambas horas coincidían. Es evidente que Juan usa en varios lugares de su evangelio la hora romana, como por ejemplo en Juan capítulo 1 versículo 39, capítulo 4 versículo 6, capítulo 4 versículo 52. Y note cómo otra vez se aprecia cómo Marcos establece precisiones en esta parte del evangelio que no son comunes en el resto del relato que antecede. Continuará con el versículo 26, donde dice: y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Pilato había ordenado poner sobre la cruz de Cristo la acusación legal que justificaba el procedimiento de crucifixión en contra de él. Y Juan hace referencia al acuerdo del gobernador. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, los versículos 19 y 20, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. También el Evangelio de Mateo se refiere simplemente a su causa, cuando dice en Mateo capítulo 27 versículo 37: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Y Marcos y Lucas hablan de una inscripción. Lucas capítulo 23 versículo 38 dice: había también sobre él un título escrito con letra griega, latina y hebrea: este es el Rey de los Judíos. Note que la inscripción concuerda con la costumbre romana de poner la causa escrita sobre el lugar de ejecución de un condenado a muerte, para que todos conocieran la razón legal
por la que se ejecutaba la pena capital, ya que cada uno de los evangelistas escribe la causa general, abreviándola, pero concordando todos con la última parte, cuando dicen Rey de los judíos. También es necesario armonizar los 4 relatos para tener la inscripción puesta sobre la cruz, ya que Mateo escribe: Este es Jesús, Rey de los judíos. Mateo capítulo 27, versículo 37. Y Marcos dice: el Rey de los judíos. Y Lucas dice: este es el Rey de los judíos. Lucas 23, 38. Y por su parte Juan dice: Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Juan capítulo 19 y versículo 19. Así pues, como se aprecia, no existen contradicciones, sino que las 4 referencias se complementan para darnos el título completo, es decir, este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. A efectos del poder romano, la razón legal de la crucifixión era esta: este es Jesús de Nazaret, que está crucificado porque se hizo Rey de los judíos. De modo que quien moría así era a causa de sedición, pero en todo esto estaba también la manifestación del rechazo contra los judíos del gobernador romano, que pretendía hacer saber a todos que allí estaba crucificado quien era el Rey de los judíos. Y con toda la realidad de la cruz, que era aquella, colgado en el madero, tratado como un malhechor, estaba crucificado el Mesías, a quien le corresponde el trono, no solo de Israel, sino del mundo entero, ya que a este admirable Dios manifestado en carne, su pueblo natural, con quien estaba vinculado por nacimiento, el que también era el cumplimiento de la promesa dada a Abraham, lo había rechazado hasta el punto de pedir que fuese permutada la vida de un sedicioso y homicida por la suya. Y Pilato, el gobernador romano, estaba siendo también instrumento en las manos de Dios para escribir la sublime verdad de la redención en la persona del Redentor, que daba su vida en precio de rescate del pecador. Esa obra permitía a Dios introducir en su reino a todo aquel que crea en Cristo. Colosenses, capítulo 1 y versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. A ojos de los hombres, la muerte de la cruz era vergonzosa, pero es la gran bandera de la gracia, expresión del infinito amor de Dios hacia los hombres, ya que aquel título sobre la cruz que pretendía presentar la muerte del Santo Hijo de Dios como una muerte inoficiosa sirve para proclamar la verdad presentándolo como el Rey. Y este es sin duda el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ante cuya autoridad todos, en los cielos, en la tierra y en el infierno, doblarán sus rodillas para reconocerlo como el Señor, y todo ello para gloria de Dios. Filipenses, capítulo 2 y versículo 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Note que el título estaba escrito en hebreo, el idioma de la región, en griego, el de la cultura, y en latín, la lengua del poder humano. Dios proclama universalmente mediante un simple letrero escrito sobre madera por mano de hombres que aquel de la cruz era el Rey y el Salvador del mundo. Y según Juan, los miembros del Sanedrín, especialmente los acusadores más implacables de Jesús, los principales sacerdotes,
no podían sufrir semejante afrenta personal. Y note que la expresión de la causa de Jesús escrita de aquel modo podía conducir a confusión para quien la leyese. Así pues, era un contrasentido que aquel que había sido entregado a Pilato y además acusado como blasfemo y sedicioso, fuese condenado como rey de los judíos. La verdad prevalece siempre sobre la mentira y la luz sobre las tinieblas. Aquellos hijos del demonio no pueden soportar que sobre la cruz estuviese a vista de todos el escrito con la suprema verdad: Jesús es Rey. Las fuerzas de maldad habían sido derrotadas y el cetro de autoridad que estuvo en poder de Satanás, desde el momento en que el hombre se lo entregó por derrota en la tentación, le era gloriosamente arrebatado, derrotándolo sobre la cruz. Ya que las huestes de maldad estaban siendo exhibidas a pública vergüenza y el Señor vencía sobre ellas. Colosenses, capítulo 2 y versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El título era la bandera victoriosa que se eleva en el cuartel de las fuerzas del mal, ya que aquel título que molestaba al infierno, molestaba también a los hijos del infierno, seguidores de Satanás, que habían buscado siempre la muerte del Señor, como así dice Juan capítulo 8 y los versículos 39 al 44. Y estos acudieron a Pilato con la pretensión de que el gobernador cambiara la acusación puesta en la cruz, que volcase la responsabilidad sobre el crucificado y evitase lo que para ellos era un escrito ambiguo y lamentablemente molesto para los judíos. Juan, capítulo 19, versículo 21, dice: dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Con esa respuesta autoritativa y directa, Pilato se niega a sus pretensiones y rechaza aquella petición que le estaban formulando los líderes religiosos. Juan, capítulo 19, versículo 22 dice: respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Note cómo la profecía seguía cumpliéndose a pesar de la oposición de los hombres en contra de Jesús. Caifás había expresado una solemne verdad que era necesaria la muerte del hombre por el pueblo. Juan, capítulo 11 y los versículos 50 al 52 dice: ni penséis que no conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y Pilato proclamaba la realidad del rey que muere, pero cuyo reino será eterno. Lucas, capítulo 1 y versículo 33 dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Note que esto no resta en nada a la advertencia que el Espíritu hace a los poderosos de la tierra sobre las consecuencias de la acción en contra del Hijo. El Salmo 2 y versículo 12 dice: honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y voy concluyendo con esto. Dice el versículo 25: y era la hora tercera,
es decir, las 9 de la mañana, la hora del sacrificio, cuando crucificaron a Jesús. Note que los sacrificios de animales en el templo se hacían en esa misma hora, pero estos sacrificios tan solo tapaban el pecado del hombre, hasta que de nuevo volvían a pecar. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay que hacer notar que dice Juan que Jesús quita el pecado y lo hace a todo hombre y toda mujer que viene a él en genuino arrepentimiento. Y si tú vienes a Jesucristo, Él no te va a desechar, sino todo lo contrario. Y no solo, como en el Antiguo Testamento, tapaba el pecado, sino que si tú confiesas con un corazón sincero a Jesucristo, que eres una persona pecadora y que te arrepientes de tus pecados, Él quitará todo pecado y lo hará para siempre. Por ello, yo te animo ahora, amigo o amiga oyente, a que tú puedas orar una oración de fe conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti, creyendo que tú dites tu vida en la cruz del Calvario por mis pecados. Tú realmente padecites por mí lo que yo debía de padecer por ser una persona pecadora. En esta hora te quiero pedir perdón por todos, absolutamente todos mis pecados, incluso aquellos que no me acuerdo, y te recibo ahora en mi corazón a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.